Bueno, seguimos con el concepto de mecánica de fluidos. Eh, Recuerden que estamos hablando en estos momentos de estática de fluidos, fluidos en reposo. El siguiente concepto que vamos a trabajar con respecto a las definiciones de la mecánica de fluidos y fluidos en reposo es el concepto de presión. Ya vimos en el video anterior el concepto de densidad. Ahora vamos a ver el concepto de presión en términos generales. Entonces allí vemos una definición, ¿sí? Y en la parte derecha vemos una representación. Observen de que siempre que se aplique una fuerza sobre un área determinada, vamos a hablar de que lo que se obtiene es una presión. Entonces podemos observar que las fuerzas, recuerden, se dan en newtons y las áreas en el Sistema Internacional de Unidades se dan en metros cuadrados. O sea que las unidades de presión son newton sobre metro cuadrado. Entonces miren la fuerza, la flecha indica la fuerza sobre un área determinada. A eso se le denomina presión y esa es la fórmula que se utiliza para determinar la presión sobre un objeto o sobre cualquier material. ¿Qué unidades se utilizan en física para determinar presión? La unidad más utilizada es el pascal, pero también se utilizan algunas unidades, digamos, accesorias, que son el bar, la atmósfera, el PSI, que son libras por pulgada cuadrada, y entonces hay una unidad también que es los milímetros de mercurio, se utilizan también, se utiliza el torr, también es una unidad de presión. Entonces allí aparecen unas equivalencias con respecto a las unidades utilizadas. Pero la unidad general es el pascal. ¿Qué es un pascal? Cuando yo ejerzo una presión de 1 newton sobre un metro cuadrado, ¿sí? Estoy diciendo de que estoy aplicando un pascal. O sea que cuando yo cojo la fuerza en newtons y la divido sobre el área en metros cuadrados, estoy obteniendo pascales. Hablemos de la compresión de fluidos. Cuando nosotros tenemos fluidos como el líquido o los gases y sobre ellos aplicamos una fuerza, podemos observar en la gráfica que el gas tiende o da la posibilidad de comprimirse con mayor facilidad, ¿sí? Es más compresible, mientras que los líquidos son menos comprensibles porque ellos casi que ocupan el volumen determinado de acuerdo al espacio. Entonces, al aplicar una fuerza sobre un líquido, este se comprime muy poco, mientras que el gas tiene una posibilidad de comprensión mayor. Esta es una propiedad muy importante en el uso de la física con respecto a las presiones. ¿Qué tipos de presiones hay? Tenemos 4 tipos de presiones, ¿sí? Bueno, los textos hay veces nos dan uno o dos tipos de presiones más, pero aquí están las más utilizadas, que son la presión absoluta, la presión atmosférica, la presión manométrica o relativa y la presión hidrostática o hidrodinámica. La presión absoluta, vamos a ver entonces cada una de las definiciones para estos. Tenemos entonces que la presión absoluta, digamos que es toda la presión que se ejerce sobre un cuerpo, ¿sí? Absolutamente toda la presión. Entonces, cuando nosotros estamos caminando, estamos recibiendo toda la presión absoluta, ¿sí? Sobre nuestras cabezas. Entonces, todos los cuerpos están sometidos a esa presión, ¿sí? O sea, si yo tengo un cuerpo sobre una mesa y ejerzo sobre él una fuerza, estoy generando una presión. Esa presión que estoy generando más la presión que está sobre mi mano, ¿sí? Que digamos que es una presión adicional, esa sumatoria de esas dos presiones me da la presión absoluta. Miremos la presión atmosférica. La presión atmosférica es la cantidad de atmósfera que hay sobre una superficie, ¿sí? Aquí ya no estamos hablando de la fuerza que apliquemos sobre un cuerpo, no, solamente es la presión
que ejerce la atmósfera que hay sobre nosotros. Por ejemplo, si estamos en Buenaventura, que estamos a nivel del mar, tenemos toda la atmósfera sobre nuestros cuerpos, por lo tanto tenemos mayor presión. Pero si nosotros vamos a Bogotá, donde estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, estamos más alejados al mar, o sea que tenemos menos atmósfera sobre nuestras cabezas, o sea que hay menor presión atmosférica en esa zona. Entre más subamos sobre el nivel del mar, menor es la presión atmosférica sobre nosotros. La presión manométrica, ¿sí?, denominada también presión relativa, es la diferencia, o sea, la resta entre toda la presión absoluta y la presión atmosférica, ¿sí? Entonces es la presión, únicamente la presión que actúa sobre los cuerpos. Si yo ejerzo una presión sobre un cuerpo, una fuerza y ejerzo una presión sobre un cuerpo, la presión manométrica es solamente ese valor de presión, despreciando la atmósfera. Ahora miremos la hidrostática o hidrodinámica, ¿sí? Son presiones que se ejercen sobre fluidos, o sea, ya sea sobre gases o sobre líquidos. No cuentan los sólidos, ¿sí? Entonces es muy importante y aquí es donde, digamos, nos interesan más este tipo de presiones, las hidrostáticas y las hidrodinámicas, porque estamos hablando de fluidos, estamos en mecánica de fluidos. Aquí tenemos entonces un gráfico que nos relaciona a nosotros o nos da una idea mucho más clara de los conceptos de presión. Vemos que la presión absoluta es toda la presión. Vemos que la presión relativa básicamente viene siendo aquella presión que se ejerce sobre los cuerpos, ¿sí? Vemos que hay una presión atmosférica que está por encima del nivel del mar, ¿sí? Y hay una presión que no hablamos de ella, que es la presión del vacío, que está por debajo del nivel del mar. Por ejemplo, las presiones de vacío que ejercen sobre los sumergibles, ¿sí? Sobre los sumergibles ejercen una presión mayor, denominada presión de vacío. Entonces, jóvenes, estos son los conceptos generales de todo lo que tiene que ver con presión. La actividad que ustedes van a desarrollar es la siguiente. Ustedes van a consultar problemas, ¿sí? Problemas donde se aplique el concepto de presión, ¿sí? Recuerde que presión es igual a fuerza sobre masa, sobre área, perdón. Fuerza sobre área. Van a buscar ejercicios, ejemplos donde ustedes van a encontrar conceptos de presión. Esos ejercicios los van a tener allí guardaditos y vamos a tratar de resolverlos, ¿sí? Donde se apliquen tanto los conceptos como las conversiones y el concepto como tal matemático de presión. La próxima clase, que tenemos más tiempo, ¿sí?, entonces vamos a ver ya ejercicios aplicados, problemas de la vida cotidiana aplicando el concepto de presión.